El día de hoy abordaremos sobre un cuestionamiento de relevancia global, y es acerca de cuáles deberían ser los límites normativos de la inteligencia artificial teniendo en cuenta el contexto global, tanto nacional como internacional, también la robustez tecnológica que puede tener un país y sobre quién o quiénes debería recaer esta reglamentación. No sin antes tomarnos un delicioso café. Los invito a que nos acompañen. Acompaña el profesor Edier de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del TDA. Profesor Edier, cuéntenos algo muy importante y es sobre qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Sí, profe Aura, mira, la inteligencia artificial en términos muy sencillos no es más que la simulación de la manera como nuestro cerebro, la mente humana, es capaz de producir ideas y a través de esa producción de ideas es capaz de decidir, elegir, crear información, manipular incluso información, crear datos, administrar datos y obviamente pues esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de simular de una manera casi perfecta, incluso en muchas ocasiones más perfecta y con mayor velocidad que lo que lo hace el cerebro humano, es lo que implica también algunos riesgos y desafíos. No sin antes advertir que por regla general y como premisa fundamental, las herramientas de inteligencia artificial como eso, precisamente como herramientas, trae más beneficios que riesgos, amenazas y desafíos. Sin embargo, pues es importante que tanto desde la regulación internacional como desde el plano nacional, cada uno de los estados revise, estudie y mire qué posibilidad y qué necesidad hay de regular estas herramientas de inteligencia artificial de tal manera que se disminuya en su máxima expresión los riesgos y amenazas que puede enfrentar el ser humano con el uso de estas tecnologías. Bueno, teniendo en cuenta que tiene tantos aspectos positivos la inteligencia artificial que puede complementar pues, también la labor humana, ¿en qué punto nosotros sabemos que debemos empezar a regularla? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe suceder para que nosotros digamos en este instante es necesario hacer esta regulación? Excelente pregunta, profe Aura. Mira que en el plano internacional, instituciones como la ONU, como la UNESCO, como la Unión Europea, a través de su Parlamento ya están planteando esa necesidad. Y eso pues no es del todo nuevo, es relativamente nuevo. Desde más o menos el año 2018 se han empezado a conformar grupos interdisciplinarios o que algunos llaman grupos de expertos en el manejo, en el uso precisamente también en los riesgos que puede acarrear el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para definir cuáles son los campos de aplicación en los cuales las herramientas de inteligencia artificial simplemente se pueden permitir, porque en ese escenario no hay un riesgo digamos, para la amenaza de derechos fundamentales o que cause daño a los seres humanos. Básicamente, también se ha definido precisamente por estos grupos de expertos, desde la academia, desde la ciencia y la tecnología, que hay unos grados y hay unos niveles en el uso de estas herramientas y en la aplicación de las mismas y en el desarrollo incluso de las mismas. Pues se habla de la inteligencia artificial débil, luego se habla de la inteligencia artificial machine learning, deep learning y pues algunos hablan incluso de una inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial generalizada. Hoy en día, de acuerdo con ese intento de regulación que apenas está promulgando, se plantea la posibilidad y la necesidad de regulación, sobre todo en lo que tiene que ver con el machine learning y el deep learning. Todavía no se plantea esa necesidad en el escenario de la inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte, porque es una inteligencia que, pese a que desde la tecnología y la ciencia es posible ya desarrollarla y utilizarla, pues de alguna manera su uso todavía es muy incipiente y la amenaza se queda todavía en un plano de la especulación mediática. Perfecto. ¿Existe actualmente alguna normativa base
que en algún país o alguna nación esté estableciendo para la regulación de todos estos fines y resultados y productos de la inteligencia artificial? Está muy bien informada, profe Aura. En efecto, sí. Ya le planteaba en la pregunta anterior que la Unión Europea, pues básicamente es la que está liderando hoy en día, si se quiere, ese proyecto de formulación de una ley general que regule la inteligencia artificial, y precisamente lo que se plantea antes de la regulación es precisamente definir los niveles de riesgo, los escenarios de riesgo y cuáles serían los responsables de disminuir esos niveles de riesgo para lo que tiene que ver con los derechos fundamentales a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, etcétera, y también riesgos a la vulneración de derechos patrimoniales por temas financieros, por temas de mala administración y malos manejos de lo que se conoce como la Big Data, pues que de alguna manera también hay que decirlo que la materia prima con la que funcionan las herramientas de inteligencia artificial son los datos. Los datos se convierten en información y la información puede ser utilizada para bien, utilizada para mal. Lastimosamente, la tecnología y estas inteligencias o herramientas de inteligencia artificial, que son tecnologías disruptivas, que tienen un crecimiento exponencial a una velocidad mucho mayor que cualquier otra tecnología que habíamos visto antes, pues implica mayores niveles de riesgo, de alguna manera eleva el nivel del riesgo de vulneración de derechos y de causación de daños a la humanidad, sobre todo a poblaciones más vulnerables. Entonces también lo que se busca con esa regulación internacional es disminuir esos riesgos. El enfoque, de hecho, en todos los intentos de regulación normativa es el enfoque del riesgo, así lo define la Unión Europea, pero así también lo definen otros países que han liderado de alguna manera y están liderando en estos momentos esa carrera por la producción normativa o digamos la regulación normativa de las herramientas de inteligencia artificial. Por poner ejemplos, pues Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Reino Unido, incluso en Latinoamérica también tenemos intentos de regulación normativa, en Brasil, en Costa Rica, incluso en Colombia le cuento que en estos momentos se están tramitando en el Congreso de la República 7 proyectos de ley que intentan regular la aplicación y los usos de las herramientas de inteligencia artificial en nuestro país, pero que obviamente tienen como guía o como base también, digamos, el marco normativo internacional. Bueno, profesor Edier, usted nos habla pues como de unos niveles de riesgo. Yo supongo que esos niveles de riesgo también van enmarcados en qué nivel también tecnológico pueda tener un país, ¿cierto? Y cuál es como esa apertura a la inteligencia artificial que posee. Entonces, ahí va la siguiente pregunta. ¿Debe existir de manera diferencial una normativa en términos de regulación dependiendo del nivel que tenga ese país o nivel tecnológico que tenga ese país, o que deberíamos tener una misma normativa global para la inteligencia artificial? Muy bien, profe Aura. En efecto, debe haber un enfoque diferencial, porque como usted bien lo plantea, digamos que la regulación o la necesidad de regulación de las herramientas de inteligencia artificial también está planteada desde algo que se ha denominado la ética de la inteligencia artificial, o incluso lo podríamos denominar en plural. Algunos dicen éticas o predican acerca de las éticas de las inteligencias artificiales o de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces hacen una distinción muy interesante los teóricos de este asunto, y es la ética de los algoritmos, la ética de los datos y la ética de la práctica. Yo creo que ahí, partiendo de esa distinción, es interesante para lo que tiene que ver en la regulación cuando se vaya a definir responsabilidades. ¿Quiénes hacen uso de los datos? ¿Quiénes recogen datos e información que puede ser sensible de las personas? Y hasta dónde pueden manipular esos datos, qué uso se le deben dar a esos datos. Eso es lo que debe definir la regulación y eso es lo que debe limitar de alguna manera la regulación. Obviamente, cuando hablamos de regulación no necesariamente estamos hablando de prohibición, porque hay algunos que sesgadamente interpretan que regular es sinónimo de prohibir, y no. El derecho puede permitir, ordenar o prohibir, y hay muchas herramientas de inteligencia artificial que de hecho es recomendable su uso. Como lo decía anteriormente, son más los beneficios que traen estas herramientas que los riesgos, amenazas. Lo que pasa es que los riesgos y las amenazas son latentes, están vigentes también, pero precisamente hay que definirlas para limitarlos. Yo le pongo un ejemplo concreto, profe Aura, en el tema del automovilismo.
cuando cuando empezaron a funcionar los automóviles, cuando fueron creados de alguna manera, pues seguramente ese ejercicio, esa actividad de conducción, de manejo de autos, obviamente trajo consigo cantidad de riesgos. Y de hecho, pues todavía en la actualidad, muchos años después de haberse inventado el automovilismo, pues todavía miles de personas mueren en las calles por accidentes de tránsito. ¿Qué hace la norma? La norma lo que hace es regular esa actividad automovilística. ¿Y quiénes son los destinatarios de esa regulación? Pues obviamente en primer lugar las empresas que producen los automóviles, que tienen que respetar unos protocolos, crear esos automóviles con unas reglas, con una ley artis de seguridad precisamente para los usuarios, pero también los usuarios van a ser destinatarios en la práctica, en el ejercicio. Todo el que se sube a un volante, pues obviamente debe como mínimo previamente haber obtenido su licencia de conducción y respetar las normas de tránsito, etcétera, etcétera. Ahí tenemos una regulación de una tecnología, ¿cierto? De una tecnología que incluso pues, todos los días va aumentando y va creciendo también, incluso de la mano hoy con la inteligencia artificial. Pero aplicado esa analogía a las herramientas de inteligencia artificial, pues va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Se va a tener que regular o se va a tener que limitar, permitir y prohibir también en algunos escenarios las acciones y las conductas de aquellas empresas que producen herramientas de inteligencia artificial, digamos OpenAI, Microsoft, Google, entre otras. Hay que ponerle límites también a estas empresas que producen las herramientas de inteligencia artificial en lo que tiene que ver con el diseño de algoritmos, la programación, que precisamente no generen sesgos, no generen discriminación, no vulneren los derechos fundamentales a la intimidad, entre otros. Pero también hay que ponerle límites a aquellas empresas que, a pesar de que no producen directamente herramientas de inteligencia artificial, utilizan datos en grandes cantidades, que es lo que se denomina más o menos como la Big Data, y que pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial que otro crea para manipular esa información, y con esa manipulación de la información, o no lo llamemos manipulación, digamos con el manejo de la información, se puede llegar también a vulnerar derechos fundamentales como derecho a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la seguridad, etcétera, etcétera. Profesor Edier, es muy claro sus destinatarios que usted nos está describiendo, detallando. Sin embargo, ahí es donde empezamos a abordar una temática, y es sobre quiénes va a estar dirigida pues esta normatividad. Usted nos manifestó unos primeros destinatarios que son como los mínimos y básicos que se pensaría, pero cuando el nivel tecnológico sea superior, cuando ya estemos trabajando, y de hecho ya existen los androides, ¿qué opina usted sobre la normatividad? ¿Cómo debería recaer esa responsabilidad, no solamente sobre el empresario, la empresa o el que gestó esa inteligencia artificial, sino sobre la inteligencia artificial misma? Bueno, esa es una, digamos, de las preguntas más importantes que se plantea hoy en el escenario internacional. Digamos, la ONU, la OCDE, la UNESCO, la misma Unión Europea que ya hemos citado, pues precisamente una de las preguntas principales que pretende resolver y responder a través de la regulación o la propuesta de regulación de las herramientas de inteligencia artificial es primero definir el enfoque del riesgo. O sea, ¿por qué hay que regular la inteligencia artificial? Porque pues, es evidente que el uso de estas herramientas puede acarrear riesgos, y esos riesgos a su vez pueden causar daños a los seres humanos y pueden también limitar derechos fundamentales. Pero además, en lo que respecta particularmente a la responsabilidad, hay un enfoque que es muy interesante que define la Unión Europea, y es que estas herramientas de inteligencia artificial siempre estén vigiladas por un humano, que siempre haya un control humano, para evitar precisamente que de alguna manera esas herramientas de inteligencia artificial se lleguen a un nivel tal de autonomía y de independencia que puedan tomar decisiones por su propia cuenta, y que obviamente esas decisiones vayan en contra de los derechos fundamentales que tanto hemos citado, y que vayan a causar perjuicios a la población o a cierta población. Total. Profesor Edier, yo considero que esta temática es muy relevante pues, para nuestro contexto tanto nacional como internacional. Yo creo que es algo que debemos empezar a abordar incluso aquí mismo desde Colombia, desde nuestro país,
cómo nosotros también nos vamos a mover y cómo vamos a proyectar el manejo de esta inteligencia artificial y sobre todo cómo vamos a adoptar esas inteligencias artificiales desde el exterior, ¿cierto? Yo considero que es muy pertinente que podamos tener este tipo de intervenciones, que podamos tener un apoyo también pues de diferentes profesionales y que podamos gestar, digamos, diferentes conferencias y capacitaciones también en este sentido en el futuro temprano pues inmediato. Muchísimas gracias, profesor Edier, por su participación, por estar aquí con nosotros y muchas gracias pues también al público que nos está escuchando. Muchas gracias, profe Aura. Para concluir, es importante asentar como premisa fundamental que el uso de las herramientas de inteligencia artificial trae más beneficios, oportunidades que amenazas y riesgos. El mismo Kai-Fu Lee, uno de los grandes científicos, incluso desarrolladores de la inteligencia artificial, plantea este escenario. No hay por qué tener miedo. La comunidad en general, los estados y la ciudadanía tiene que familiarizarse con estas herramientas, conocerlo. Una de las finalidades precisamente de la regulación en el marco internacional y en el marco nacional es lo que tiene que ver con la pedagogía. Aquí la academia también tiene un alto grado de responsabilidad porque a través de los foros, conferencias y espacios y escenarios como estos se requiere que la comunidad precisamente conozca las oportunidades y bondades que ofrecen estas herramientas de inteligencia artificial para sacar un mayor provecho en su vida académica, laboral, social, comunitaria, pero también obviamente tener en cuenta los límites, esas líneas rojas que no se pueden cruzar porque entonces estaríamos posiblemente en la presencia de vulneración de derechos como tanto lo hemos advertido.